Antonio, muy buenos días. Te dejo la palabra. Muy buenos días. Gracias, Miguel. ¿Me escucháis bien? Te escuchamos perfecto. Muy bien, pues antes de nada agradecer a GIZ la invitación y vamos a intentar desarrollar, continuando el día de ayer, con unas excelentes presentaciones que han dejado un nivel muy alto, el papel del hidrógeno en la descarbonización y lo que puede significar para una nueva oportunidad para Bolivia. Si pasamos la primera slide, por favor. Uno de los detalles que en este momento estamos viendo en el mundo es la inmediatez de la información. Precisamente uno de los elementos de información más importantes en el mundo del oil and gas, Argus, precisamente esta semana pasada estaba anunciando en uno de sus artículos cómo Bolivia estaba impulsando la transición energética, donde básicamente lo que se está planteando es un punto clave en el reemplazo de la generación con gas por renovables para 2025 y manteniendo estas centrales térmicas en reserva. El posicionamiento de Bolivia en términos de energía como suministrador de gas natural es perfectamente conocido. Su potencial hidroeléctrico dentro del mundo renovable es muy relevante también. Entran proyectos eólicos, empiezan a aparecer proyectos solares. Precisamente en este punto, en el tema solar, yo creo que Bolivia es uno de los elementos donde el desarrollo va a ser más importante en los próximos años. Se están impulsando vehículos eléctricos, energías renovables. La producción de litio es un referente mundial y es perfectamente conocido. Y dentro de este mundo de transición energética hay una componente muy importante que es la economía circular y todo lo que dentro de esa economía circular va hacia la producción de biocombustibles o biometanos, como sería esta nueva planta de biodiesel renovable que está en este momento formando parte de estas iniciativas, la de la refinería de Guillermo Edelberg. Y en este juego, en toda esta política, el hidrógeno renovable tiene un papel que jugar que yo creo que es muy relevante. Si pasamos a la próxima diapositiva, empezamos a ver dentro de lo que son las conclusiones de la Agencia Internacional de la Energía, en el informe que acaba de hacer prácticamente para este trimestre, acaba de sacar hace un par de semanas, donde por una parte está viendo que anuncia una desaceleración en la demanda de gas natural a nivel mundial, que venía creciendo a un 3% en el periodo de 2015-2019, y que aún así va a seguir creciendo, se estima en 2020-2024, a un ratio de 2,2. Fundamentalmente ese crecimiento por la sustitución de combustibles fósiles más contaminantes a nivel mundial. Y prácticamente la mitad de este crecimiento va a ser por esa sustitución de carbón, de petróleo en determinados usos. Básicamente con los campos que ya están en operación y desarrollo, también ya la mayor parte de esta oferta estaría cubierta, según este informe de la Agencia Internacional de la Energía, y todas las miradas estaban puestas básicamente en Asia, porque el 90% del crecimiento de esta demanda bruta del gas natural licuado, que es el que se mueve entre países, estaría impulsada por China, India y algunas de las otras naciones emergentes de la zona que están apoyando estas medidas de sustitución de carbono por petróleo. Por su parte, los gases renovables, como serían el biometano o el hidrógeno renovable, ya empiezan a tener su despegue.
y esto es básicamente por el conjunto de políticas y de iniciativas en la industria que se están desarrollando para la reducción de emisiones. En este momento, la parte interesante de este asunto es que se han unido intereses, por una parte políticos e intereses industriales. Entrando en la parte industrial, los dos modelos energéticos más importantes que tenemos, que es por una parte el mundo de la generación renovable, el mundo de la electricidad, las utilities, por otra parte el mundo del oil and gas, ambos mundos han llegado a una convergencia en que el hidrógeno es uno de los elementos que ambos necesitan. El mundo de las renovables tiene dos temas. Uno, no puede cubrir todos los usos finales con la tecnología actual. Hay determinados usos muy intensivos en energía, en calor, que sería muy costoso suministrarlos y en algunos casos prácticamente imposible con la tecnología actual. Hay otros, y otra parte del segmento es que ellos, a partir de renovables, siempre están necesitando algún tipo de backup para las horas en que ellos no pueden estar teniendo producción. Para ambos efectos, el hidrógeno es un elemento que puede cubrir este hueco, teniendo en cuenta que la forma de producir ese hidrógeno a día de hoy, es básicamente a partir del gas natural y, sin embargo, y eso conlleva una producción de emisiones de CO2 y, sin embargo, a partir de electrólisis del agua y fuentes renovables, como muy bien se explicaba ayer, este hidrógeno queda mucho más cerca del mundo que pueden manejar las compañías eléctricas. Es decir, las compañías eléctricas ven un aliado en el hidrógeno y las compañías de oil and gas no es que vean un aliado en el hidrógeno, es que ellos son los mayores productores de hidrógeno hoy en el mundo. Esas 75 millones de toneladas, prácticamente todas, se producen a partir de gas natural y son también los mayores consumidores en la industria petroquímica o en la industria derivada como fertilizantes o amoníaco, etc. Entonces, ¿esto qué hace? Que la propia Agencia Internacional de la Energía, en lo que marca como políticas limpias que vienen ya en este periodo que tenemos por delante, en la gráfica, en la línea de abajo, están apareciendo el biometano, donde se espera a nivel mundial un crecimiento muy, muy relevante para conseguir el efecto de emisiones neutras en carbono en 2050. Están hablando de 240 BCM para 2050. Y en hidrógeno, en 2050 se estaría hablando de hidrógeno azul del entorno de 520 millones de toneladas. Es decir, desde este punto de vista, el despliegue a nivel mundial está claro. Esta va a ser una de las energías y probablemente la energía que termine sustituyendo al gas natural. En la próxima diapositiva, ya vamos a ir en esto, lo que vemos es cómo vamos, dentro del informe que hizo la Agencia Internacional de la Energía en su previsión mundial en 2020 para el futuro, veis el crecimiento tan grande que se está estimando en energía solar y todavía un crecimiento relevante en energía del viento. La parte interesante uno de los elementos interesantes de este informe es que ya en 2019, si unimos las energías renovables con la energía nuclear, que tiene otros problemas, pero desde luego no emite CO2, pues esta suma de energías renovables con nuclear ya superaron al carbón como fuente de generación de energía eléctrica, y antes de 2025, de acuerdo con la gráfica que estamos viendo, ya superarían, solo las renovables superarían al carbón. ¿Qué ha pasado? En la siguiente diapositiva lo que vemos es que aparece una nueva era. Aquí lo que estamos viendo es una nueva era con este despliegue del hidrógeno. El papel de hidrógeno, ¿qué papel va a jugar? Y entonces,
En la gráfica de la izquierda, lo que se puede observar es que prácticamente toda la producción de hidrógeno en 2019 está en un marrón oscuro, que es a partir de lo que os digo, de la transformación del metano, del gas natural, produciendo, digamos, emisiones de CO2, y que a partir de este momento empieza todo un despliegue, como podéis ver, prácticamente exponencial, donde lo verde es el nuevo hidrógeno verde, producción a partir de electricidad, y lo que está en un marrón más clarito es lo que se llama el hidrógeno azul, a partir de este hidrógeno que se está produciendo a partir del gas natural, pero recuperando el CO2. O sea, a partir de esa recuperación, evitando que se emita ese CO2, tendrías lo que se llamaría el hidrógeno azul, como se explicaba muy bien ayer. Y este hidrógeno se va a utilizar en un conjunto de utilizaciones que van a cambiar sustancialmente los pesos, o sea, va a, como veis, a bajar la parte de refino, que es lo más importante que se tiene ahora, y van a aparecer, y la parte de industria va a crecer, pero sobre todo va a crecer la parte de transporte, va a crecer la parte de generación y va a aparecer la producción de biocombustibles o producción de amoníaco verde, que luego veremos muy ligado al mundo, por ejemplo, del transporte marítimo. En la siguiente diapositiva lo que vemos es cómo esta ola tan grande del hidrógeno se ha producido en muy poquito tiempo. O sea, realmente desde que en enero de 2017 se funda el Hydrogen Council, en ese momento eran 13 empresas las que estaban formando parte del Hydrogen Council. Del 17, el 18 hasta prácticamente mediados del 19, esto no crecía mucho, pero ya en estos 3 años pasaron de 13 empresas a 92 empresas y para soportar la Clean Hydrogen Alliance aquí en Europa, que es uno de los grandes impulsores del despliegue del hidrógeno, en Hydrogen Europe consiguió la firma de 90 CEOs de las compañías más importantes europeas apoyando esa iniciativa. A partir de este momento, en junio de 2019, con el primer informe comprensivo sobre hidrógeno publicado con ocasión del G20 por la Agencia Internacional de la Energía, a partir de ese momento, prácticamente cada 3, 4 meses, cada 5 meses aparece un nuevo informe, se hace un nuevo evento. En octubre del 19, la segunda reunión ministerial del hidrógeno ya lanza la agenda primera de la acción global con 35 representantes de distintos países. La siguiente, en el mes de enero de 2020, ya el año pasado, el Hydrogen Council prepara un documento sobre costes y perspectiva de costes de hidrógeno hacia futuro. De este tema hablaremos porque es muy interesante cómo estos costes están teniendo una evolución muy positiva y muy rápida. En julio del año pasado también, en la cumbre de la transición energética limpia, prácticamente los ministros que representaban el 80% de las emisiones globales confirmaron su compromiso con el desarrollo del hidrógeno. En septiembre, la propia Agencia Internacional de Energías Renovables ya publica el informe para alcanzar el nivel cero con renovables, donde aparece en todas ellas el hidrógeno verde o el hidrógeno azul, es decir, hidrógeno renovable, libre de carbono, que tiene un papel muy importante. Y en octubre, la propia IRENA, que es, digamos, la agencia renovable, prepara costes ya y análisis de hidrógeno muy competitivo. Desde ese momento, prácticamente cada mes tenemos alguna novedad, algún nuevo informe, algún nuevo avance relacionado con el hidrógeno y es algo que se está viendo permanentemente. En la próxima diapositiva quería hacer una pequeña reflexión sobre lo que
lo que está ocurriendo y al ritmo y a la velocidad que está ocurriendo. Nosotros, digamos, el ser humano tiene una cierta tendencia a pensar en lineal, a pensar cuando piensas en cuentas de resultados en compañías o en crecimientos o en decrecimientos, siempre estamos hablando de una cifra, el año que viene un 10%, el año que viene un 5%. Tenemos una tendencia natural a mirar y a desplegar los temas de una forma lineal. ¿Qué es lo que está pasando con la transformación energética? Que es el cambio de modelo es disruptivo. En la gráfica de la izquierda están puestos los millones de vehículos eléctricos que se estimaban en cada una de, digamos, para este horizonte 2020, 25, 30, 35, 40, con distintos tipos de organizaciones. Si tomáramos, por ejemplo, en la gráfica los datos del Bloomberg, que son los que están arriba, BNF, desde el pronóstico que hacía en el 16, el pronóstico del 17, donde si miramos hacia 2040 estaba pensando ya en 400 millones de vehículos, luego eso está subiendo a 550 millones de vehículos, pero lo más importante es cómo ese disparo se produce en años anteriores. O BP en su estadística anual, cómo pasa prácticamente de 100 millones de vehículos estimados en el 2035 a 300, más de 200, 250 millones en el 2035. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que de la previsión que una compañía hace todos los años, de los outlook, la visión que hace, las proyecciones que hace, de las estimaciones que se va a encontrar en los próximos años, sin una razón o un cambio tecnológico sustancial o un cambio radical de algún parámetro, de alguna regulación, de cualquier tipo de cosa, las previsiones aumentan exponencialmente simplemente porque el mercado está creciendo, porque el desarrollo está siendo mucho más rápido de lo que pillan. En esta gráfica se ve como la entrada de vehículos eléctricos se va disparando a nivel mundial desde que se empezaban a estudiar. Una segunda componente en dirección contraria tiene que ver con la caída de costes. Aquí lo que se ve es los precios del litio desde 2010, como iban cayendo de esta forma, el log normal, inversa a la exponencial, como van cayendo, ahora ya prácticamente se estabilizan, pero mucho más relevante, para mí muy impactante, es la espectacular curva de aprendizaje de la energía solar, que prácticamente en 10 años ha disminuido sus CAPEX, sus costes de inversión, entre un 80 y un 90%. Entonces, este tipo de imágenes conviene recordarlas porque cuando ahora veamos precios y veamos evoluciones de precios, uno dice para 2030 se espera que el precio va a ser no sé cuál, es muy probable que ese precio ya en 2025, 2026 empiece a estar muy cerca del objetivo 2030, porque su descenso no va a ser lineal, no va a ser una pendiente, sino va a ser por un tobogán realmente. En la próxima diapositiva tenemos un despliegue, vamos a ir en esto simplemente muy rápido, de un documento también cuando la Asociación de Renovables, Serena, saca esta guía para las políticas, donde describe, y en esta gráfica se ve muy bien todo este hidrógeno verde, cómo afecta desde el punto de vista de producción, transformación, logística y uso final. Desde el punto de vista de producción, es un origen renovable, fuentes renovables. Uno con esas fuentes renovables y electrólisis separa el hidrógeno del oxígeno. No hay que olvidar el oxígeno en este proceso, porque aquí estamos pensando en términos energéticos en hidrógeno, pero el oxígeno tiene un conjunto de aplicaciones. Cuesta llamarlo subproducto, pero es un elemento que puede hacer en algunos casos rentable el conjunto del proyecto por ese oxígeno que se está produciendo también en este proceso. Si va sin transformación, el hidrógeno ya directamente se puede transportar y se puede utilizar en distintos usos en la industria, en el transporte, en el calor o en la generación eléctrica. Y dentro de esos usos, con esas transformaciones, también este hidrógeno se puede
aprovechando CO2, aquí tenemos capturando el CO2 de determinados procesos industriales dentro de esta economía libre en carbono, puede producir fueles sintéticos, biocombustibles, o tomando de la atmósfera también el nitrógeno, puede producir green ammonia, amoníaco verde, que puede tener una utilización muy importante no solo en la industria de fertilizantes, sino probablemente hacia la industria del transporte marítimo de los grandes buques. Es uno de los temas que hoy más se está mirando. De la misma forma, en la siguiente diapositiva vemos, dentro de este mismo informe, la siguiente, por favor. Aquí, en la siguiente vemos en las distintas alternativas que se pueden utilizar para la descarbonización a nivel mundial, cómo en todas ellas está aplicándose. O sea, si uno tiene que descarbonizar digamos, temas de calor, el hidrógeno verde es claramente un elemento en la industria para el acero, para la industria química, para la industria del cemento. Es otro de los elementos claves en los vehículos, en el transporte, en la movilidad, a través de las pilas de combustible de hidrógeno, que en principio, digamos, están disponibles a nivel de vehículo como el Hyundai o el Toyota, pero el uso que más está, donde más claramente ya es competitivo, digamos, ya sería competitivo con el diésel, es a nivel de buses y a nivel de gran transporte. En el tema del shipping hay distintas formas de manejarlo. Esto está abierto en la negociación. Se puede utilizar el propio hidrógeno como hidrógeno líquido como combustible, el equivalente al gas natural licuado, al LNG en los buques. Se puede utilizar en forma de amoníaco verde, metanol, y en la aviación se están estudiando vía fueles sintéticos o incluso también hidrógeno puro. En la siguiente diapositiva podemos ver la reflexión de lo que estábamos diciendo con costes. Esta gráfica de la izquierda es una curva que sacaron la propia IRENA de cómo se estimaba que los costes iban a producir. Aquí estamos comparando costes del hidrógeno azul que se estaría produciendo a partir de recuperar el CO2 de lo que es el hidrógeno que hoy se produce a partir de gas natural, y que veis que hay una banda, aparece una banda de precio desde 2020 hasta 2050, ligera, con un rango que se mueve entre 1,5 y llegaría hasta 3 dólares el kilo de hidrógeno, pero que si en este mensaje que os decía, la diferencia que hay entre lineal y exponencial, realmente la producción de este hidrógeno azul está influida por dos parámetros. Un parámetro es el propio coste del gas natural, que tiene en sí mismo una volatilidad muy importante y que en este proceso en el que va moviéndose el mundo de la transformación y por su propio papel de puente, puede encontrarse con una tendencia natural del precio a la subida, como ya ha ocurrido este año. Entonces, esa línea del H2, esa banda del H2, puede tener un impacto de subida para arriba mucho más importante de la que está dibujada. Y por otra parte, está influida también por el importe del carbono, o sea, el propio CO2, el valor de las emisiones evitadas de CO2 y el impacto que puedan tener. Este año ya ha habido un disparo muy importante en el valor de las emisiones de CO2, y ambos hechos, el precio del gas natural y el precio del carbono, es lo que puede hacer que esta tendencia del hidrógeno azul vaya hacia arriba. En el hidrógeno verde, sin embargo, lo que le influye más es el coste de producción de la energía eléctrica. Como hemos visto, en la producción a partir de solar, la caída de ese coste ha sido espectacular, con lo cual la bajada puede ser mucho más importante de lo que está aquí. No tanto esas líneas,
como la de arriba, que se ve una caída mucho más pronunciada. Es decir, y esta gráfica, que digamos que está hecha en el año 2020 por Irina, a la derecha simplemente he puesto una referencia que ha sacado, que lo está sacando Bloomberg, y donde es, digamos, este año, y ya Bloomberg estaba anunciando, para sorpresa de la propia Bloomberg, que el hidrógeno verde podría competir con el azul antes de 2030 y bastante antes de 2030. Y la gráfica de arriba no se ve, digamos, aquí con la suficiente precisión. Luego, cuando tengáis la presentación, lo podréis ver. Ya en distintos países esta tendencia del hidrógeno verde compitiendo dentro de la valla. El hidrógeno verde son las barras estas de color verde en la derecha, y ahí aparecen los países. Brasil aparecía el primero en este estudio de Bloomberg, Chile aparece el segundo, ya estarían compitiendo, va avanzando, Perú, etcétera. Van siendo todas las primeras. El impacto más grande es por la producción solar, la capacidad de recurso solar que pueden tener y la capacidad de contratos con energías renovables para conseguir ese precio. Es decir, la tendencia que se está viendo es que este proceso va a ser mucho más rápido. De las previsiones que se hacían el año pasado a las previsiones que se hacen este año, los costes ya han caído. Hasta el punto, en la siguiente diapositiva, vemos que el propio Banco Europeo de Inversiones, en una presentación que ha hecho hace poco, estaba comparando Europa Central con Europa del Sur, con lo que sería, en este caso concretamente, España, y cómo la producción de hidrógeno renovable, digamos, en la parte central europea estaría más asociada a la eólica y también a la eólica marina, y entonces está estimando que pasaría de 4,6 euros, en este caso estamos hablando de Europa, sí, euros el kilo, a 1,9 en 2030, y en la parte sur de Europa, que es mucho más asociado a fotovoltaica, en euros kilo estaría pasando de 3,3 a 1,1, lo cual quiere decir que lo que está estimando el Banco Europeo de Inversiones es que el sur de Europa, produciendo hidrógeno verde a partir de energía solar, va a ser más competitivo y va a poder exportar hidrógeno hacia Norte Europa. Eso es lo que se deduciría de esta gráfica. ¿Cuándo? ¿En 2030? No, probablemente antes, por lo que comentaba antes de esa caída de la curva que no es lineal en los costes. O sea, probablemente para 2025, 2026 ya podremos estar viendo precios en el rango de los 2 euros por kilo aquí a nivel de España y a nivel Latinoamérica. En la siguiente diapositiva es simplemente una reflexión que viene del Hydrogen Council de cómo el hidrógeno verde se estaría poniendo. Esto lo hacen en 2021, como el gris va desapareciendo paulatinamente. Ya hacia el 35 el gris habría desaparecido. Esto posiblemente, insisto, puede ser más rápido de lo que es la previsión que viene aquí, y el crecimiento del verde puede ser más rápido que lo que viene aquí. Con lo cual, en este entorno nos vamos a mover, pero es suficientemente significativo el crecimiento y el aspecto que tiene la curva. Incluso van a cambiar los usos, o sea que ahora mismo básicamente el hidrógeno se está utilizando para amoníaco, para la producción de amoníaco y para el tratamiento de refino y el metanol, y en la previsión que se está haciendo para 2050 está mucho más equilibrada entre lo que serían estos productos químicos, digamos, de refino, amoníaco, metanol, etcétera, pero la parte de construcción iría muy adelante también, la movilidad y el transporte muy importante, y la industria y la generación muy importante también en el uso que se estaría haciendo. Ya en la siguiente diapositiva vamos a hablar un poco de la experiencia de Europa y lo que está significando y en lo que podría ser de aplicación para países similares, por Bolivia
se mueven unos índices de sol, por ejemplo, parecidos a España. En la parte tiene recursos, tiene la parte hidráulica desarrollada como España, o sea, tiene un potencial importante. Entonces, aquí, ahora mismo, en este mes de abril, Hydrogen Europe sacó adelante una Hydrogen Act, y donde empezaba a impulsarse el Green Deal europeo y el papel que tendría que tener el hidrógeno. Aquí surge uno de los temas que es interesantes también con el hidrógeno, y es cómo el hidrógeno va sustituyendo al gas natural. Y esto es un debate muy importante que se está en este momento manteniendo a nivel de la Unión Europea. Pues simplificando, yo diría que la parte de utilities, electricidad, preferiría que el hidrógeno fuera por su camino, por sus propias líneas, a sus propios usos y, a ser posibles, cercanos al punto de producción. Sin embargo, la parte de oil and gas, la parte de los TSOs, la parte de los Transport System Operator en Europa, lo que dicen es que Europa tiene una infraestructura de transporte de gas natural muy eficiente y muy desarrollada, que debería poderse utilizar para seguir transportando hidrógeno. ¿De qué manera? Pues al principio mezclando hidrógeno con gas natural hasta donde se pueda mezclar, y luego en determinadas zonas haciendo ya la sustitución definitiva y pasando a 100% hidrógeno. Este tema, este concepto, es un concepto muy interesante que lleva a un conjunto de novedades, y entre ellas tiene que ver el tema de la gestión de las garantías de origen. O sea, cuando tú estás mezclando ese hidrógeno y deberías demostrar que ese hidrógeno es de origen renovable, aunque esté mezclado con otro que no lo es. El precedente de esto es el mundo eléctrico. En el mundo eléctrico, precisamente, cuando todo el despliegue de renovables en el mundo eléctrico ha sido por ese mismo camino. Es decir, primero han tenido unas subvenciones lógicas para conseguir crear la masa crítica suficiente y que los CAPEX pudieran bajar para abajo este 80%. Por otra parte, para el desarrollo del mercado de la movilidad con vehículos eléctricos, un vehículo eléctrico podía cargar combustible, electricidad, debajo de una central de carbón, pero si tenía un PPA firmado de forma que su electricidad, su contrato venía de una fuente renovable, esas garantías verdes estaban descontándose en ese momento que las tomaba de la red. Aquí sería hacer algo parecido en el mundo del gas, pero es más complejo. Si pasamos en la siguiente diapositiva, vemos este concepto de las garantías de origen en gases renovables. Voy a dejar la diapositiva como en memoir para que se pueda leer tranquilamente, pero gases renovables básicamente estaríamos hablando del biogás, el biometano, o del hidrógeno de origen renovable, el hidrógeno, en principio el hidrógeno verde. El problema es que los usos de estas garantías de origen son diferentes. O sea, el biogás es un gas natural al fin y al cabo, se entraría en la red y va con el gas natural. El hidrógeno renovable, si se mezcla con el gas natural, en ese momento pierde, digamos, por así decirlo, su concepto hidrógeno, que podría utilizarse, por ejemplo, en movilidad directa, en una célula de combustible de hidrógeno, y pasa a ser un gas natural verde, por decirlo así, que debe estar certificado a la hora de recuperar esas garantías de origen como neutro de carbono. En la siguiente diapositiva vemos lo que deben cubrir esas garantías de origen. Lo que tienes que hacer es claramente lo que llamamos las 4 T's, los 4 Key Principles, que serían, por una parte, la trazabilidad y la rastreabilidad. Es decir, cuando tú produces un hidrógeno renovable debe estar claro dónde lo has producido y cómo lo puedes rastrear y seguir hasta el final. ¿Cómo lo tienes que poder comercializar? Tiene que ser un proceso claramente transparente y tiene que generar confianza. Es decir, todo eso son los principios en que tú tienes que montar unas garantías de origen, y todo eso al final es unos certificados que hay que emitir para que eso se pueda comercializar en todo el mundo. Hay básicamente 3 sistemas monetarios de emisiones en este momento: lo que son estas garantías de origen, lo que serían las emisiones
que aquí en Europa del Emission Trading System, ETS europeo, o los carbon credits que se aplican en mercados voluntarios y que ahora, al final comentaremos un segundo, en Europa hemos pasado a mercados obligatorios en determinados usos. Entonces, estos sistemas son independientes, pero al final existe un consenso en que esto debería integrarse y globalizarse, como ya ocurrió en el mundo eléctrico, como va ocurriendo en el mundo eléctrico, para que al final exista una moneda única global a nivel mundial, que cuando tú estás cargando una energía verde, esa energía verde lleva un saquito con sus atributos, con sus bitcoin verdes, que pueden redimir o que pueden sacar en otro lugar. Vamos a meter siguiente diapositiva ya en esta parte final un poco más rápido. Aquí veis simplemente una referencia doble. Por una parte, en la gráfica de abajo lo que se ve es cómo ya simplemente al mundo de hoy los costes de producción del hidrógeno azul pintado en azul y del hidrógeno gris pintado en gris están convergiendo a una rapidez mucho más rápida de lo que pensábamos, ¿no? Y luego como en la mezcla de hidrógeno, en la red, que es el redondel este que hay un poco a la izquierda, se iba a pasar de 40 millones de metros cúbicos a 2.000 millones de metros cúbicos planeados. O sea que a nivel mundial se estima que va a haber una mezcla, este tipo de mezcla de hidrógeno, que te permite hacer unas posibilidades nuevas porque utilizas todos los sistemas que tienes existentes. En la siguiente diapositiva ya lo que vamos a ver es lo que acaba de emitir la Unión Europea hace un par de semanas, todo un conjunto de medidas relacionadas con este despliegue, donde sus objetivos, digamos, esto más que nada es un documento de referencia que acaba de salir y podéis ver, donde están todos los objetivos que está teniendo la Unión Europea para crecimiento, crear trabajo, atacar directamente el tema de la pobreza energética, reducir la dependencia externa, reducir emisiones, evidentemente, etcétera. La siguiente diapositiva está muy enfocada al papel del hidrógeno que está viendo la Unión Europea para este proceso. Es uno de los elementos que juega más papel en este plan que ha puesto la Unión. La Unión además ve muchas oportunidades de negocio muy importantes, muy relevantes, en las palabras de la propia Unión, espectaculares, para poder cambiar todo el modelo de la Unión a esta iniciativa. Y en la siguiente diapositiva aparece un nuevo concepto que es el mecanismo de ajustes de carbono por el cruce de fronteras, y esto va a tener una importancia sustancial porque es el núcleo, al final es el núcleo de lo que estábamos hablando antes de las garantías de origen. O sea, determinada industria que produce utilizando con garantías de origen, sus productos deben llevar ese sello de garantías de origen para redimirlo en otro lado, y quien no lo produce puede tener aquí en la Unión Europea, lo que está proponiendo en este caso es a quien no viene con esas garantías de origen, pues aplicarle mecanismos de ajuste a nivel de impuestos, en frontera, etcétera. Hemos acabado, yo creo que he cumplido razonablemente el tiempo que me tocaba con la siguiente diapositiva, que es una reflexión muy directa en relación a Bolivia. Aquí tenemos uno de los usos del amoníaco que en este momento tiene un debate muy fuerte a nivel mundial. Hay distintos, aquí por ejemplo el DNV está haciendo unos estudios en este momento profundos para viabilizar y dar las certificaciones necesarias para el uso del green ammonia a nivel de transporte marítimo mundial. Y la reflexión también tiene que ver que si se mira el mapa, ahí están apareciendo los puertos de carga y puertos de descarga hoy
de amoníaco, no del verde, en general del amoníaco. O sea, tiene un mercado existente, real, muy grande. Y claro, si uno se fija, observará que básicamente los puntos de carga se parecen mucho a los puntos de producción de gas natural. O sea, el amoníaco, lógicamente, se produce, está muy relacionado con la disponibilidad de gas natural para producir ese amoníaco. Con lo cual, la foto se parece mucho a un conjunto de países productores de petróleo, etcétera, petróleo o gas. Y los puntos verdes pues son precisamente también los consumidores de petróleo o gas. ¿Qué puede cambiar esto? Este dibujo lo puede cambiar el sol. En el momento que el sol está apareciendo, la producción de amoníaco verde ya no tiene por qué estar relacionada con el gas natural. Incluso, como decíamos antes, la producción de hidrógeno verde puede ser más competitiva que la del hidrógeno azul con la transformación, con la absorción del CO2 en el proceso de producción de hidrógeno gris. La verde puede ser más competitiva y si es más competitiva, entonces este dibujo puede cambiar y los países de exportación pueden estar más asociados, más cercanos a los puntos donde se estaría produciendo este hidrógeno a partir de fuentes renovables. Y creo que la siguiente diapositiva ya es la final, me quedaría ahí. Sí, correcto. Quedo a vuestra disposición a las preguntas, Miguel. Gracias, Antonio. Un mapa bastante claro de cómo está la situación mundial en relación a la producción de hidrógeno, principalmente azul. Vemos que tiene hoy día como tal una relevancia importante, pero me llama muchísimo la atención el crecimiento que está teniendo y la proyección que tiene el hidrógeno verde a nivel global, principalmente, por supuesto, en Europa, en los mercados de Asia, donde está desarrollándose. Y tu última diapositiva me llama a una reflexión y quiero preguntarte, ¿cómo ves la logística global respecto a, al hidrógeno, ¿no? A Bolivia, como ves, su posición geográfica puede tener algunas limitaciones, pero no las ha tenido en la exportación de gas natural. Eso significa que sí puede entrar a grandes mercados, principalmente al mercado de Brasil, que es el mercado de mayor consumo hoy día, más cercano además, y no a aquellos mercados de ultramar. ¿Cómo ves la logística en general en el tema del hidrógeno y principalmente el hidrógeno verde? El tema, digamos, hay dos formas de transportar el hidrógeno con distintos timings. La primaria y la más sencilla es mezclarlo con gas natural. O sea, en tanto en cuanto puedas hacer este blending con gas natural, tú este hidrógeno, por ejemplo, en este momento aquí, pues creo que ha sido ayer, en UK se pone en marcha, después de haber estado 2 años desarrollando el piloto, se pone el proyecto High Deploy, que es el primer proyecto de blending en una red. Se va a transformar completamente una zona de distribución de gas natural y se va a mezclar hasta 23% de hidrógeno en la red de gas natural para comprobar la eficiencia y la seguridad del tema, etc. Arranca ahora, lo han anunciado ayer o antes de ayer. Y es uno de los pasos más importantes. Si tú pudieras mezclar hasta un 23% de hidrógeno con el gas natural, pues no, obvio que la producción de un hidrógeno verde o un azul a partir del propio gas natural, pero recuperando el CO2, que a su vez ese CO2 mezclado con hidrógeno puede producir biocombustibles para ser utilizados en la movilidad interna, etcétera, etcétera, pero simplemente metiendo por el Bolivia-Brasil un 23% de hidrógeno renovable con sus garantías de origen, se puede exportar esas garantías de origen a Brasil sin ninguna duda y a determinado tipo de industrias. Este es un modelo de funcionamiento. Otro modelo de funcionamiento es, bueno, y si tengo que exportarlo internacionalmente, abriendo para no depender solo de mi vecino, hay todavía para el transporte de hidrógeno en volúmenes relevantes, está reviviendo la historia que vivió el gas natural licuado hace 50 años. Es decir, se puede transportar presurizado, como existieron los barcos
de gas natural comprimido que al final pues quedaron algunos sueltos. Se puede transportar licuado. El gas natural licuado está a 160 grados bajo cero, el hidrógeno estaría a 250. Pero ya Japón el año pasado, y de hecho lo hizo el año pasado para estos Juegos Olímpicos, montó el primer buque para transportar hidrógeno líquido desde Australia, hidrógeno verde, desde Australia a Japón. Primero un barco de Kawasaki, ahora mismo Corea está desarrollando un barco ya más, un buque mayor. Y hay otros sistemas que se están mirando, como pueden ser los hidruros, introducir la molécula de hidrógeno en un portador. Puede tener problemas de peso. O sea, la tecnología está trabajando a toda velocidad en este momento en cuál va a ser la mejor de las alternativas. Y una que funciona bien es esto que estábamos viendo de la amonia, porque transformas el hidrógeno en amonia y transportas amonia, que es relativamente más sencillo transportar. De hecho, mirar la cantidad de países importadores y exportadores, o sea, este producto ya existe, este mercado ya existe. Y otra cosa distinta es que luego el amonia lo quisieras volver a descomponer para obtener el hidrógeno en el destino final, que también podrías hacerlo. Pero el utilizar es decir, hidrógeno a nivel de Bolivia, que produzco en Bolivia, puedo sacarlo en blending con gas natural por una parte. Por otra parte, puedo producir biocombustibles a nivel interno y por otra parte, puedo producir probablemente green ammonia y ver por qué lugar puedo sacar ese green ammonia digamos, por qué puerto sacarlo al mundo, ¿no? Esas características pueden funcionar en todos ellos. Algo que hemos visto y lo hemos discutido en algún momento es cómo las grandes compañías de oil and gas no se han necesariamente transformado, sino que se han adaptado a esta nueva realidad. Y yo me pongo a pensar un poco en nuestras compañías. ¿Cuál crees que deba ser la ruta crítica para empezar a ingresar un poco al terreno de la producción de hidrógeno azul y luego verde, diría yo? Sí, probablemente para una compañía de oil and gas este sería el camino más natural. O sea, empiezo por producir hidrógeno a partir del gas natural que tiene que tengo un precio competitivo. Este gas natural, lo que hago con él es recuperar ese CO2, que lo puedo recuperar de varias formas. Una es reinyectarlo en los propios pozos de producción. Puedo reinyectar el CO2 en los pozos y me evito reinyectar otra cosa, digamos. Pero el otro mecanismo es que ese CO2 lo puedo utilizar con el propio hidrógeno o con CO2 de mis propios procesos o refinerías para producir un biocombustible que puedo utilizar en mis propios mercados sin transformar los motores de combustión, pero ya estoy poniendo biocombustible en mi mercado y estoy favoreciendo el net zero. Muchas de ellas en paralelo lo que están haciendo, bueno, ya lo ves, todas las grandes compañías en este momento, Shell, Total, todas ellas están desplegando una política de renovables espectacular. Con lo cual, en muchas de ellas, ese hidrógeno ya lo están pensando producir directamente con verde también. Con lo cual, lo que veo es que todos los sistemas van a convivir a la vez, depende de dónde esté y qué posicionamiento tenga, en qué zona, qué terreno, voy a hacer una cosa, voy a hacer la otra. Perfecto, Antonio. No tenemos más preguntas por hoy. Sabemos que te vas a quedar hasta el final de la jornada, así que si surgiera algún comentario o formularan alguna pregunta hacia el final, pues podemos volver a discutirlo y escuchar tus puntos de vista. Te agradezco muchísimo por la gentileza y por la presentación de hoy. Muchas gracias, Miguel. Bien, ahora vamos a irnos desde Madrid hasta la Ciudad de México porque voy a presentar a nuestro segundo ponente de la jornada. El tema es hidrógeno verde en México, el potencial de la transformación, a cargo de Javier Arturo Salas Gordillo, quien es asesor técnico del Programa de Apoyo a la Transición Energética en México, TREM, de la GIZ de ese país. Javier Arturo es asesor técnico del programa de la GIZ en México.
sobre todo en el tema de integración de energías renovables. Él es ingeniero mecánico electricista por el Tecnológico de Monterrey, con maestría en ingeniería en energía por el Instituto Tecnológico de Karlsruhe y la Universidad de Lisboa. Cuenta con 7 años de experiencia en el sector energético en México y en particular en el desarrollo de proyectos eólicos y solares de gran escala. Javier Arturo, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Te dejo a cargo de tu presentación. Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Adelante, Arturo, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Primero que nada, muchas gracias a la GIZ Bolivia por la invitación y el interés en que presentáramos los resultados de este estudio. Esta presentación, como ya comentó Miguel, está titulada Hidrógeno Verde en México, el potencial de la transformación, y es el resultado de un diagnóstico general del potencial de hidrógeno verde en México, que fue elaborado por el Programa de Apoyo a la Implementación de la Transición Energética en México, en colaboración con la Alianza Energética entre México y Alemania, y con el apoyo del BMZ y el BMBI, que son los Ministerios de Cooperación Económica y Desarrollo y de Economía y Energía de Alemania. Fue desarrollado por la consultora Inicio y bueno, se realizó con el objetivo de tener un primer trabajo sobre el hidrógeno verde en México, saber dónde se puede producir, qué se puede hacer con él, quién lo puede producir, quién lo va a consumir, qué tenemos como país, qué necesitamos y bueno, identificar todas estas necesidades y oportunidades. Bueno, este es el contenido de la presentación. Vamos a comenzar por presentar un poco el contexto actual del hidrógeno en México y el potencial para la generación de hidrógeno verde de aquí al año 2050. Vamos a hablar sobre los impactos ambientales, sociales y económicos que tiene la adopción de esta tecnología. Y bueno, separamos un poco los resultados por sectores. Vamos a hablar sobre los resultados del sector transporte, del sector privado, lo que se puede hacer en la industria mexicana, las oportunidades para las empresas productivas del Estado, que son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, la integración del hidrógeno al sistema eléctrico nacional para la generación de energía eléctrica y las oportunidades de exportación de hidrógeno verde que tendría México como país. Y bueno, cerramos con las conclusiones, un poco las barreras y recomendaciones para que pues, estos resultados puedan llegar a darse en el futuro como lo estamos estimando. Javier, simplemente te corto por un tema técnico. Estamos viendo tu pantalla dividida. No sé si es posible ponerla o es la... Sí, perdón. A ver. Quizás en modo presentación. Ahí está. Ahora sí, aunque la Gracias. vemos, está oscura. Ahora sí, ahora perfecto. Adelante, por favor, y disculpas. Sí, gracias. Pues bueno, entonces empezamos con el potencial mexicano para la producción de hidrógeno. Un poco de contexto. En el 2021, Pemex es el mayor productor y consumidor de hidrógeno, acaparando una cantidad por arriba del 98% de todo el mercado en México. Y bueno, esto es bastante distinto a lo que vemos por ejemplo, en Estados Unidos o en los mercados internacionales, donde hay una mayor participación de hidrógeno mercante. Los principales usos que Pemex le da al hidrógeno es para la desulfuración de combustibles y la producción de amoníaco. Existen empresas que producen hidrógeno a pequeña escala a través de electrolizadores, especialmente para el sector químico. Y el tamaño del mercado que tiene Pemex es aproximadamente 218,000 toneladas anuales de hidrógeno, que es pues, prácticamente todo. Y bueno, también por el pequeño tamaño que tiene el hidrógeno mercante en México, pues hay muy pocos actores en el mercado. Pemex, como
ya comenté, es el mayor productor y la mayoría del consumo se va hacia sus 6 refinerías actuales. Esperamos que, pues bueno, con esta nueva refinería que está en construcción, pues también sea un importante consumidor de hidrógeno. Y las empresas privadas que participan en el mercado son Air Liquide, Linde y Crioinfra, con una producción anual de alrededor de 2.65 kilotoneladas por año. Y bueno, también hay un pequeño mercado de exportaciones e importaciones que pues principalmente las importaciones se dan en situaciones en las que hay paros no esperados en las industrias que lo consumen, y las exportaciones se dan en cilindros de gas hacia Centroamérica y el Caribe. Bueno, pues para determinar el potencial de producción de hidrógeno verde, partimos del potencial que existe para la generación de energías renovables, en particular la energía solar y la energía eólica. Y bueno, encontramos que para el caso de México, hay un potencial de 33.5 terawatts de capacidad instalable de energía solar, por costos por debajo de los $25 por megawatt hora hacia 2050, y un 2.7 terawatts de potencial de capacidad eólica con costos por debajo de los $60 por megawatt hora. Digo, para que se den una idea, de acuerdo a la CENER, la capacidad instalada en México al día de hoy es de 89.5 gigawatts, por lo que, pues bueno, prácticamente con cualquiera de estas dos energías pudiéramos producir toda la energía que demanda el país. Entonces, a partir de estos costos, determinamos los costos nivelados de producción de hidrógeno verde por kilogramo, y encontramos que pues, en el país se puede producir hidrógeno en el año 2050 con costos de entre 1.1 y 1.5 dólares por kilogramo. Y bueno, se podrán instalar hasta 22 terawatts de capacidad de electrólisis para producir en este rango de costos. Los costos más competitivos se dan principalmente por la energía solar, es decir, que el mayor potencial está en el noreste, en el desierto de Sonora, y bueno, serían prácticamente la energía dominante para la producción de hidrógeno en México, muy por encima de la eólica. Y bueno, pasamos a los impactos ambientales, sociales y económicos que tendría para el país la adopción de esta tecnología. Empezando con los impactos ambientales, pues bueno, por reemplazar hidrógeno como combustible para el transporte, para aplicaciones de combustibles fósiles y para reemplazar hidrógeno gris, se podrían ahorrar hasta 300 millones de toneladas de CO2 al año, y aproximadamente 2/3 de estas corresponderían al sector transporte, principalmente al reemplazo de combustibles, perdón, de transporte de carga pesada y transporte público por transportes de celda de combustible, y a la sustitución de combustibles fósiles por combustibles sintéticos dentro de la aviación. En términos de empleo, se podrían generar hasta 90,000 empleos hacia el 2050 en el sector de hidrógeno, principalmente en lo que sería la producción de hidrógeno, es decir, toda la cadena de producción desde las centrales de energía renovable, los electrolizadores y todas estas plantas de producción, las estaciones de recarga de hidrógeno para los transportes, y bueno, el sector manufactura de vehículos de celdas de combustibles. Respecto al tamaño de los mercados que representarían estas oportunidades para México, lo que corresponde a las empresas productivas de Estado, estaríamos hablando de un mercado de 1.300 millones de dólares al año para 2050, que principalmente sería destinado a la producción de combustibles sintéticos, a la desulfuración en las refinerías, en lo que corresponde a Pemex, y la generación de energía eléctrica para la Comisión Federal de Electricidad. En cuanto al sector privado, tendríamos un mercado de 800 millones de dólares al año para 2050, que principalmente se estaría empleando para la minería, para los camiones mineros, para sustituir los camiones de diésel por hidrógeno, y para la reducción de minerales en procesos mineros. Tocamos como punto aparte el sector del transporte público, bueno, el transporte pesado, que incluye el transporte público y el transporte de carga,
porque es el que identificamos como la mayor oportunidad para el país. Estamos hablando de que para el 2050 tendríamos un mercado de hidrógeno de alrededor de $6,000 millones, de los cuales 4,000 irían hacia los camiones de carga y 2,000 hacia el transporte público. Esto representa pues una gran oportunidad de inversión en el país. Y bueno, como oportunidad también lo que se viene para México, pues debido a las industrias que ya son competitivas en el país, como la fabricación metalmecánica, los componentes para gases industriales, la industria automotriz y la industria aeroespacial, pues México tiene el potencial de ser un productor a nivel internacional de vehículos de celdas de combustibles. Dentro de otros potenciales que tendría México, pues está también la producción de tanques de almacenamiento para hidrógeno y el transporte y acondicionamiento de ductos para mover hidrógeno a través de gasoductos. Entonces, pues bueno, pasamos a hablar de las oportunidades del sector transporte, más en cuanto a lo que corresponde a la demanda de hidrógeno que podría generar para el 2050. Para esto hicimos un análisis del costo total de propiedad de los camiones de transporte público y de carga. Este costo incluye lo que es tanto el CAPEX, los costos de inversión, como los costos de operación y mantenimiento y los costos de combustibles. Y lo que encontramos fue pues bueno, para el caso del transporte público, a partir de prácticamente este año, eh, la tecnología ya es competitiva con su contraparte de baterías, y hacia el 2029 ya sería competitiva con los camiones de combustibles fósiles, de diésel. Y lo que corresponde a camiones de carga, hacia el 2024 estaría siendo más competitivo que los vehículos eléctricos y hacia el 2028 que los vehículos de diésel. Entonces, pues por su pronta competitividad, representa la mayor oportunidad para el país el invertir en estas tecnologías. Esto nos daría como resultado que hacia el año 2050 podríamos tener en México ya operando 250,000 unidades de vehículos de celdas de combustible en transporte público y más o menos un número similar para transporte de carga. Y bueno, esto es bastante significativo porque estaríamos hablando de que representaría cerca de un tercio de todo el transporte de carga a nivel nacional. Si bien la competitividad de estos vehículos es muy, muy próxima, lo que retrasaría un poco la adopción en este caso sería pues que no hay todavía suficiente producción de estos vehículos para satisfacer lo que sería la demanda. Y bueno, la adopción de estos vehículos de celdas de combustible representaría, o bueno, contribuiría a que para el año 2050 existieran en México alrededor de 450 centrales de recarga de hidrógeno. Digo, si vemos la evolución de 2030 a 2050 es bastante significativa. Prácticamente pasaríamos de 14 centrales de recarga a 450 y representaría esto una demanda de hidrógeno de 1,750 toneladas al año. Entonces, bueno, pasamos al sector privado, a la industria mexicana. Vamos a ver las oportunidades que identificamos para este sector. En este caso, manejamos dos escenarios distintos, uno que llamamos NDC, en el que asumimos que México cumple con sus contribuciones determinadas a nivel nacional y hay una participación modesta de hidrógeno verde en la industria, y el escenario de Hydrogen Breakthrough, en el que México cumple con sus contribuciones, pero además hay pues más proactividad respecto a temas de hidrógeno a nivel nacional como internacional, y se siguen las proyecciones del Hydrogen Council para los costos de las tecnologías. Aquí vemos una comparativa de los costos nivelados del hidrógeno con sus contrapartes, dependiendo del uso que se les da en la industria. Por ejemplo, podemos observar que para los camiones de extracción de minería, el hidrógeno verde ya es competitivo al día de hoy contra el diésel. En el caso de la reducción de minerales,
la comparación se hace directamente contra el gas natural como un reactivo químico. Y en este caso, la paridad de costos se alcanzaría más o menos en el año 2033. Y para el uso de hidrógeno como fuente de calor, se compara también con el gas natural y en este caso estaría alcanzando la paridad de costos hacia el año 2041. En comparación con el hidrógeno gris, pues bueno, al ser un derivado del gas natural, la competitividad llegaría incluso un poco antes, porque pues digo, es el costo del gas natural más el costo que implica convertirlo a hidrógeno gris. Entonces, más o menos hacia el 2038 ya el hidrógeno verde será competitivo. Estas comparaciones son específicamente para el escenario optimista del hidrógeno verde, el que llamamos Hydrogen Breakthrough. Y bueno, esto se traduciría en estos resultados que vemos aquí. Este es para el escenario NDC. Para el año 2050 estaríamos hablando de una demanda de electrólisis de alrededor de 3.2 gigas, que principalmente se destinarían hacia los camiones de extracción minera y hacia la reducción de minerales. Es decir, independientemente de las industrias que se analizaron, el mayor potencial se da en la industria minera y esto representaría un mercado de 420 millones de dólares anuales. Si comparamos con el escenario optimista, realmente los perfiles de demandas son similares en el sentido de que son las mismas industrias y las mismas aplicaciones las que demandarían la mayor cantidad de hidrógeno, pero vemos que la cantidad de electrólisis demandada se va casi al doble. Estamos hablando de 6.7 gigas de electrólisis demandados y pues el tamaño del mercado también es casi el doble, con aproximadamente 700 millones de dólares anuales. Pasamos a las oportunidades del hidrógeno para las empresas productivas de Estado. Esto es pues, bastante importante porque, como ya mencioné antes, Pemex es el principal productor y consumidor de hidrógeno en México el día de hoy y CFE pues, es el mayor generador de energía eléctrica en México. Entonces, pues también es importante para ellos. En este caso, se están considerando los mismos costos nivelados que para el sector privado, con la diferencia de que aquí encontramos relevante el caso de los combustibles sintéticos, que si comparamos, por ejemplo, en nuestros dos escenarios, el NDC y el Hydrogen Breakthrough, en nuestro escenario optimista, la paridad de costos de los combustibles sintéticos elaborados a partir de hidrógeno se alcanzan en el 2032, mientras que en el escenario NDC se alcanzan hasta el año 2046. Es decir, ya casi hacia el final del periodo que estamos estudiando. Y esto tiene un impacto bastante significativo en los resultados. Como podemos ver en el escenario NDC, prácticamente la demanda de hidrógeno para combustibles sintéticos es inexistente. Estaríamos hablando de que tanto Pemex como CFE estarían demandando alrededor de 1.5 gigas de electrólisis para 2050. Y bueno, cuando hacemos el comparativo con el escenario de Hydrogen Breakthrough, además de que incrementa significativamente la demanda para refinerías, generación eléctrica y amoníaco, está muy presente la demanda para combustibles sintéticos y es alrededor de un tercio la demanda anual en el año 2050. Aquí vemos que la demanda de electrólisis es 10 veces más de lo que el escenario NDC. Y bueno, esto nos muestra que efectivamente para las empresas productivas de Estado, pues es una oportunidad bastante importante de estudiar y de analizar para incorporar en sus operaciones cotidianas. Bueno, hicimos un análisis en particular para la integración del hidrógeno al sistema eléctrico nacional. Para esto definimos un escenario base que llamamos Business as Usual 2020, en el que se puede apreciar que la matriz energética es aproximadamente 69% combustibles fósiles, principalmente dominada por el gas natural. Se tomó como base el PRODECEN del año 2019 y bueno, es más o menos similar a la generación que se reportó en ese periodo. Y tenemos un 31% de energías limpias,
que más o menos el 10% de eso corresponde a energía solar y eólica y el resto corresponde a energía base que pues es nuclear, hidroeléctrica y geotermia. Entonces, pues con base en esto elaboramos dos escenarios distintos, un business as usual hacia el 2050 y un escenario de hidrógeno, de adopción de hidrógeno, y comparamos los resultados. Bueno, como se puede observar, hacia el año 2050, el 88% de la matriz energética de México esperamos que esté compuesta de energías renovables, principalmente dominado por la energía solar, ya que como hemos mostrado anteriormente, pues es la que tiene el potencial de ser la más barata en el país. Y bueno, si bien la matriz energética no luce muy distinta en los dos escenarios, sí observamos una reducción de aproximadamente 1.2 gigas de gas natural, que del escenario business as usual hacia el hidrógeno, que se traducen a 6 gigas adicionales de energía solar y a 1.5 gigas de ciclos combinados de hidrógeno verde con gas natural. Bueno, en la siguiente diapositiva podemos observar cómo se distribuiría más o menos esa generación de hidrógeno y esa producción de energía. Para esto se tomaron en cuenta las regiones de interconexión que existen en México y bueno, así fue como se determinó así fue como se optimizó. Y bueno, con base en esto, vemos que la mayoría de la electrólisis y de la generación de energía se instalaría en el noroeste del país, que es donde los precios serían los más competitivos para la generación, y en el centro, que pues es prácticamente la zona de mayor demanda y donde pues por los beneficios que brinda el almacenamiento de hidrógeno, pues puede también ser bastante útil. Esta generación de electrólisis vendría principalmente impulsada por energía solar. Es una proporción más o menos de 100 a 1, o sea, por cada 100 megas de energía solar se produce una energía eólica para electrólisis. Esto pues por la diferencia en costos que ya mostramos anteriormente. Y bueno, hicimos un análisis particular para el sistema eléctrico de Mulegé, porque este es un sistema aislado dentro del país que se encuentra en la península de Baja California, es una isla eléctrica. Y para este caso analizamos lo que serían dos escenarios de generación 100% renovable hacia el 2050. Y lo que observamos es que cuando se integra el hidrógeno, si bien la capacidad instalada que requiere el sistema es mayor, estamos hablando de 50 megas adicionales sobre el escenario sin hidrógeno, pues bueno, permite que se instale mayor energía solar en vez de eólica y esto permite que en general el costo del sistema con hidrógeno sea hasta 8% más barato que el costo del sistema sin hidrógeno, por lo que estos son resultados pues interesantes para tener en cuenta y analizar. Bueno, pasamos a lo que es la exportación, el potencial de exportación de hidrógeno verde de México. Para esto tomamos en cuenta la demanda de los principales países que han declarado que pues, sus requerimientos de hidrógeno para el futuro, en particular para el 2030, consideramos Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y Japón. Y bueno, para este análisis se tomaron en cuenta algunos países que también están estableciendo eh, rutas críticas para la producción de hidrógeno o que ya están produciendo hidrógeno verde como para exportación, como Australia, como Chile, como Marruecos. Y se hizo la comparativa de lo que sería el costo nivelado de exportación de tanto de esos países como de México hacia los países de destino que ya mencionamos. Lo que encontramos fue que si bien México no sería el país más competitivo para exportar a estas cuatro regiones, pues sí sería competitivo, bueno, para el caso de sobre todo de Japón y Corea del Sur, que son quienes por sus características geográficas estarían dispuestos a pagar precios más altos por el hidrógeno, pues México podría aprovechar esos mercados.
Otra opción sería la exportación hacia California, que también tiene pues, metas ambiciosas de descarbonización. Y bueno, este es el análisis que realizamos. Principalmente es atractivo porque California está pegado al noroeste de México, al desierto de Sonora, que es donde se encuentra el mayor potencial para producir a costos más bajos. Entonces, eh, pues también sería una alternativa de exportación para México. Y bueno, en términos de mercado, la exportación de hidrógeno representaría alrededor de $300 millones y una demanda de 700 megawatts de electrólisis instalada para 2030. Como ya comenté, pues los mercados más atractivos para México serían Corea del Sur y Japón por sus costos de producción. Y pues bueno, para cerrar, vamos a compartirles un poco las barreras que identificamos para el desarrollo de proyectos de hidrógeno en México y algunas recomendaciones para sobrellevar estas barreras e incentivar la inversión en hidrógeno y que puedan darse estos escenarios que estamos planteando en este diagnóstico. Bueno, principalmente en el tema de política y regulación, lo que se ha identificado es que, pues bueno, hay una falta de marco regulatorio. Todavía no existen políticas, estrategias u hojas de ruta nacionales en materia de hidrógeno. Si bien es un tema que se menciona ya en el PRODECEN, que es el que dicta las centrales para instalar y retirar y redes eléctricas en México, ya se menciona, pero todavía de manera pues muy simple, sin tanto detalle. Hay una falta de claridad en la regulación para el resto de las aplicaciones de hidrógeno, además de la generación de energía. Y bueno, actualmente pues hay un ecosistema que no es el más adecuado para la inversión en energía renovable, que pues es importantísimo para que el hidrógeno verde se pueda desarrollar y ser competitivo. Entonces, como recomendaciones hacia quienes toman las decisiones y se dedican a hacer la política pública, pues está actualizar la política de cambio climático nacional, crear una estrategia nacional de hidrógeno para que se reconozcan los beneficios del hidrógeno y se definan objetivos y regulaciones claras en base a lo que se puede llegar a hacer con el hidrógeno en México. Y por supuesto, garantizar la protección de las inversiones en el sector de energía para que pues haya un mejor ánimo de inversión y se puedan desarrollar los proyectos. En el contexto económico y político, pues bueno, a partir de entrevistas con actores involucrados, se detectó que hay barreras de entrada para la infraestructura energética, que la disponibilidad actual de generación no es favorable para proyectos de hidrógeno todavía, es decir, que todavía hay mucho potencial para seguir generando energía eléctrica antes de destinar la electricidad para la electrólisis. Y bueno, que la cercanía con Estados Unidos y los bajos costos del gas natural que importamos de allá, pues presentan desafíos para la competitividad del hidrógeno verde porque pues prácticamente está compitiendo con el gas natural estadounidense y que en México es muy barato. Entonces, como recomendaciones, pues promover las energías renovables desde lo político y lo regulatorio, facilitar el acceso a la infraestructura energética, fomentar la colaboración entre empresas especializadas en el sector energético, en hidrógeno, con las empresas productivas de Estado por todo el potencial que tienen ellos para la adopción de esta tecnología. Y bueno, establecer sistemas de garantías de origen para el hidrógeno, que esto pues también ayuda también para temas de exportación, porque pues bueno, los países que van a importar hidrógeno pues determinarán sus reglas de garantías de origen y habrá que cumplir para poder aprovechar esos mercados. En cuanto a tecnología y capital humano, actualmente el hidrógeno no es competitivo en costos contra los combustibles fósiles, salvo en
pocas aplicaciones como los camiones de minería. Todavía no hay suficiente conocimiento a nivel nacional sobre los usos del hidrógeno, sobre sus impactos sociales, económicos, ambientales. Y bueno, los recursos humanos pues actualmente son limitados por ser una tecnología también emergente. Como recomendaciones, pues está el proveer alternativas de financiamiento, ya sea a través de banca privada, de banca de desarrollo o alternativas mixtas que combinen ambas. Una estrategia de comunicación de hidrógeno verde para que pues, a nivel nacional también haya una mayor adopción, bueno, aceptación más bien del hidrógeno. Y las cooperaciones internacionales para fomentar la transferencia de conocimiento que, que sirven para acelerar la curva de aprendizaje a nivel nacional. Y por supuesto también las cooperaciones a nivel nacional entre asociaciones de hidrógeno, centros de investigación, universidades, etcétera. Y bueno, para cerrar, pues en temas de cooperación internacional, pues digo, además de acelerar la adopción tecnológica, pues también otros beneficios que aporta, pues es el desarrollo de recursos humanos calificados, porque pues serán necesarios tanto para el diseño de políticas públicas, tecnólogos, para seguridad de medio ambiente, analistas de mercados, capacidades financieras, para aprovechar los mecanismos internacionales que existen para financiamiento de proyectos de hidrógeno verde. Por supuesto que también capacidades legales en términos de regulación, de competitividad, de derecho ambiental, industrial, laboral y aprovechar capacidades comerciales como para la creación de mercados y desarrollo de capacidades de exportación. Y pues bueno, esto es todo de mi parte. Agradezco su atención y pues bueno, para cualquier duda o comentario, pues aquí estoy y bueno, ahí están los contactos de las personas que participamos en este estudio. Gracias, Javier. Interesante la situación de México. Yo identifico tres escenarios interesantes, un escenario de alta potencialidad, muy grande para la producción, con mercados que podrían generar toda una dinámica para el hidrógeno mexicano, dado el caso. Un segundo escenario con limitaciones para ese desarrollo y ya que mencionas la competitividad del gas natural en el mercado mexicano con, por supuesto, fuentes de gas natural norteamericano. En el caso nuestro, en el caso boliviano, tenemos un escenario donde el gas forma parte, digamos, del mix, pero es es el elemento más importante. Entonces, ¿cómo ves el timing de México, pensando un poco en lo que le pasa a Bolivia hoy, con mercados de gas muy maduros, pero que tiene y está empezando a pensar también en alternativas para el desarrollo de otro tipo de ingresos, como el caso del hidrógeno? ¿Cómo ves este escenario con la competencia del gas? Sí, pues creo que es una de las principales barreras que tenemos que enfrentar. Principalmente, bueno, si pudieron observar en el mapa que mostré de las regiones del país en las que se instalarán los electrolizadores, no se incluye el noreste de México, que digo, a pesar de ser una zona de alto consumo de energía eléctrica, pues también es la que tiene los precios más bajos por su cercanía con Texas, ¿no? Entonces, es una zona en la que de acuerdo a nuestro estudio, no va a haber hidrógeno para 2050. Entonces, creo que es un reto interesante. Y bueno, creo que va a depender también mucho de, de que se alcancen los costos objetivos de energías renovables para la producción del hidrógeno, porque, bueno, en el caso de México, el potencial que hay para generación solar, pues
hay precios muy competitivos que pues yo creo que son lo que detonarían esa competencia entre el hidrógeno verde y el gas natural. Y hay Este, una ralentización también en la apertura a generación solar fotovoltaica y eólica estos días en México. sí, así es. Bien, Javier, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas en el panel. No sé si Antonio quiere hacer algún comentario final sobre tu presentación y si no, iríamos cerrando. No sé si Antonio tienes algún comentario al respecto. No, especialmente no, si no hay ninguna otra cosa. Muy bien, pues agradecerles a ambos, Antonio desde Madrid y Javier Arturo Salas desde Ciudad de México. Javier, excelente presentación sobre México. Hay que seguir trabajando, hay mucho todavía por hacer, hay un camino largo por recorrer y es lo que le está pasando obviamente a otros países que recién empiezan. Muchísimas gracias por la participación. Voy Gracias por la a invitación. Gracias, Javier. Voy a recordarles que mañana tenemos dos presentaciones. Mañana le damos una mirada a Brasil con hidrógeno verde en Brasil, el estado actual, con Sebastián Ladnor, asesor técnico del proyecto de hidrógeno de Brasil. Y volvemos a Chile para ver Chile y el movimiento mundial de hidrógeno con José Fuster Justiniano, asesor técnico del programa de energías renovables y eficiencia energética de la GIZ de Chile. Así que los esperamos mañana a la misma hora. Gracias a todos por su participación y por sobre todo estar presentes ya en esta segunda jornada de nuestra conferencia virtual de hidrógeno verde, una alternativa para la descarbonización en Bolivia, organizado por la GIZ en coordinación con el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas y la cooperación suiza, Swiss Contact, con el apoyo de Inicio y Siemens Energy. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz jornada. Hasta mañana.